Ok, muy buenos días. Mi nombre es Henry Romero, soy residente del segundo año y el día de hoy voy a hablarles un poco del aspecto de la patología de la vía aérea, con un enfoque hacia la patología obstructiva. Además de eso, vamos a hablar de atelectasias, que es un tema importante de renombrar. Entonces voy a dar inicio. Como todos sabemos, los pulmones son órganos que funcionan por medio de que a ellos llegue tanto sangre como aire que contiene oxígeno. Pues una de esas vías, la vía aérea, tiene dos componentes, la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La vía aérea superior está compuesta por las cavidades nasales, que son dos, divididas por el septum nasal, luego conectadas a nivel de la nasofaringe e interconectadas con el sistema digestivo en la orofaringe y después de ello a través del vestíbulo laringio hacia la laringe y posteriormente la vía aérea inferior, que son la tráquea, los bronquios y los diferentes segmentos que de estos van a originarse. Bueno, todo esto está relacionado a la función del pulmón, que es conducir aire desde afuera hacia adentro durante la inspiración y durante la expiración de forma viceversa, desde los pulmones hacia afuera para que esto tenga un buen funcionamiento. Como son conductos, estos tienen la característica de adaptarse a las circunstancias fisiológicas del paciente. Sin embargo, cuando existen alteraciones de su anatomía o de su función, entonces empiezan a haber patologías que se van a manifestar como síntomas. Inicialmente, como todos sabemos, la tráquea se divide a nivel de la carina en ambos bronquios principales, siendo el bronquio derecho levemente más vertical y como, más directamente comunicado de forma vertical con la tráquea y siendo más corto en relación al bronquio principal izquierdo, el cual es un poco más de un trayecto más oblicuo y un tanto más largo. Entonces, cuando estos llegan hacia el parénquima pulmonar, entonces se van a dividir en bronquios segmentarios, subsegmentarios y continuamente hasta terminar en la última porción de la vía aérea de conducción, que son los bronquiolos terminales, los cuales aún no forman parte del intercambio gaseoso, pero son estructuras de conducción aérea. Como estos al final se convierten en bronquiolos respiratorios y por último ya en las porciones respiratorias como tal del parénquima pulmonar. Bueno, todo esto que voy a hablarles el día de hoy es más enfocado en estas porciones de la vía aérea. Por ello que voy a empezar diciendo que para poder reconocer patologías debemos saber cuál es lo normal. Y cuando hablamos de la tráquea usualmente es una estructura tubular compuesta de una forma casi circular, excepto en la porción posterior que es levemente aplanada porque esta porción es más fibrosa y las porciones laterales y anterior está compuesta tanto de tejido elástico muscular y de cartílagos que le dan esa estructura rígida en la porción anterior. Usualmente tiene 16 a 22 anillos incompletos de cartílago hialino, como que esta se extiende desde la porción inferior de la laringe, desde C6, el nivel cervical C6, hasta T5 aproximadamente, donde se divide en la carina para formar los dos bronquios principales. Usualmente la medida suelen medir hasta 10 a 12 centímetros de largo en la longitud y el diámetro va a variar de acuerdo al biotipo, el sexo y la edad, pero lo normal es que puedan encontrarse diámetros desde 1.3 a 2.5 centímetros. Cuando esto cambia, entonces vamos a hablar, si el diámetro es mayor a 2.5, vamos a hablar de traqueomegalia. Es por ello que la traqueomegalia se puede reconocer por una dilatación traqueobronquial, ya sea únicamente de la tráquea, pero lo más frecuente es encontrarla como una dilatación de forma continua y concomitante de los bronquios principales. Esto usualmente se asocia a que el paciente presenta infecciones recurrentes. Suele ser un problema que puede ser congénito o adquirido, y esto fue descrito por primera vez por el señor Monier-Kuhn, que así también se le llama como enfermedad de Monier-Kuhn. Cuando existe, como mencionamos, un diámetro mayor a 2.5, en este caso el diámetro de 3 centímetros en la tráquea, y en los bronquios principales de más de 2.4 centímetros, estamos hablando de que existe una dilatación de estas estructuras, que suele estar asociado a síntomas recurrentes
de infecciones respiratorias con divertículos traqueales o bronquiales. Todo ello va a condicionar a que el paciente experimente síntomas de una patología respiratoria con producción de esputo y episodios de disnea. Por ello, vamos a mencionar que en la radiografía de tórax es un poco complicado valorar este tipo de patologías, pero sí se puede realizar. En este caso son imágenes tomadas de una porción de una radiografía en proyección posterior anterior y una radiografía en proyección lateral. Lo que vemos en el lado de la izquierda es una tráquea que tiene adecuada neumatización. Sin embargo, podemos ver que en la porción intertorácica tiene un diámetro mayor a lo esperado. Además de ello, vemos un mayor diámetro de los bronquios. Sin embargo, todo esto solo son cosas subjetivas hasta que lo midamos. Y en la proyección lateral de esa radiografía de tórax, también lo que vamos a ver es la pared anterior de la tráquea y la pared posterior. Y la vamos a distinguir por su radiopacidad tenue y lineal con las porciones intersecciones de los anillos traqueales. Y esto se ve con un aumento del diámetro transversal. Ok, pero la mejor forma de valorar este tipo de patologías es la tomografía de tórax, y es por ello que en esta imagen de tomografía de tórax en fase simple, en la ventana de pulmón, lo que vemos es que a nivel de la tráquea, previo a la bifurcación a nivel superior, está un diámetro mayor de 3.1 centímetros según la bibliografía. Esto es un diámetro ya aceptado para decir que existe una traqueomegalia. Además, este mismo paciente tiene un corte de tomografía axial en fase simple en una porción más inferior. Vemos una dilatación marcada de ambos bronquios principales. Esto miden entre 3.2 el del lado derecho y 3.4 el del lado izquierdo. Ambos son datos que son compatibles con traqueomegalia, en este caso con la dilatación de la tráquea y de los ambos bronquios, que son usualmente la forma de presentación. Además de eso, vemos otras alteraciones en esta tomografía que son compatibles con dilatación de los bronquios más distales, como bronquiectasias. Otra patología que hay que tener en cuenta y que puede ocurrir especialmente en aquellos pacientes a los que se les ha intervenido quirúrgicamente a nivel de la tráquea por una traqueotomía, es la estenosis traqueal. Usualmente los pacientes van a presentarse con una dificultad progresiva para eliminar secreciones y disnea de esfuerzo. Esto condiciona que el paciente no esté teniendo un adecuado intercambio gaseoso, por lo cual va a necesitar asistencia para poder volver a retomar sus actividades o necesidad de oxígeno. Entonces, el antecedente más importante de todo este tipo de pacientes es que hayan sido sometidos a un procedimiento de traqueotomía o traqueostomía, lo cual va a condicionar una reducción de la luz de la tráquea, y esto va a evidenciarse como una porción focal de la tráquea que va a estar disminuida de su diámetro y que va a ser compatible con estenosis. Esto puede ser tanto por una compresión extrínseca o por alteraciones intrínsecas de la tráquea. Entonces, cuando esto ocurre, lo que se va a apreciar es un engrosamiento excéntrico o concéntrico que se va a ver como con densidad de tejidos blandos en la porción de la pared de la tráquea. También puede deberse a la misma compresión extrínseca por otras alteraciones a nivel de tórax, ya sean por masas a nivel de mediastino o por malformaciones de los grandes vasos a nivel del tórax. Esto condiciona que las malformaciones estén causando una compresión extrínseca de la tráquea y van a reducir su diámetro intraluminal. También esta puede presentarse de forma congénita en aquellos pacientes menores de 1 año de vida, y lo principal que van a presentar es un estridor, el cual es un signo patognomónico de obstrucción de la vía aérea superior en los niños, por lo cual deben ser valorados adecuadamente para darles el diagnóstico. Usualmente en estos pacientes van a ver ese tipo de alteraciones clínicas, y a las imágenes de rayos X y de tomografía lo que se va a observar en este caso, una imagen tomada de la porción superior de una radiografía PA de tórax, lo que vemos es señalado por las flechas donde están las líneas paratraqueales de ambos lados, y vemos que la porción superior a nivel de la unión del cuello con el tórax parece de tener un diámetro normal. Sin embargo, en la porción señalada por las flechas, la pared de la tráquea se ve más
unida o con menor diámetro específicamente a ese punto, y es una área focal, lo cual es algo subjetivo, por lo cual se debe valorar este tipo de pacientes con una tomografía de tórax para poder darles el diagnóstico. Y se va a hacer una tomografía tanto en fase inspiratoria como en fase expiratoria. Esto nos va a ayudar a discernir si existen cambios durante estas dos fases, ya que si existen cambios, vamos a tener que valorar otra patología. Y si no existen cambios de diámetro en las dos fases, vamos a tener que dar la valoración para considerar una estenosis de la tráquea. Y en estas imágenes de reconstrucción 3D de una tomografía de tórax en fase simple, lo que vemos son, primero, una reconstrucción del lado izquierdo. Lo que vemos es este mismo paciente con la reducción importante del diámetro de la tráquea y valorado ahora en una proyección diferente, siempre demostrando cómo está reducida el diámetro de la tráquea. Todos esos datos compatibles con estenosis traqueal. Bueno, cambiando un poco del tema, también es importante mencionar que la tráquea puede tener alteraciones intrínsecas de los componentes, y estos componentes pueden verse alterados en su estructura y generar así una debilidad de la pared. Esta debilidad de la pared va a condicionar que la tráquea se colapse sobre sí misma, por lo cual va a condicionar al paciente a experimentar episodios de alteración de la función, y va a condicionar que el paciente no esté realizando su función fisiológica de respirar, por lo cual, además de ello, van a existir ineficacia de los mecanismos de la tos, y durante la inspiración la tráquea va a tener algo bien importante: se va a mostrar dilatada hasta mostrarse hasta el punto abombada en la porción posterior. Cuando ocurre la fase expiratoria, este paciente va a experimentar un colapso traqueal, con lo cual el paciente va a tener dificultades para poder expirar adecuadamente. Ello se puede visualizar en las imágenes de tomografía como un signo de la columna aérea en U, o signo de Frown, también llamado signo de la forma de luna de la tráquea, que esto ocurre al hacer una toma de imágenes de una tomografía de tórax en fase expiratoria. Entonces, usualmente, cuando estamos hablando de la fase inspiratoria, la tráquea se va a ver hasta redondeada en inspiración, y cuando ocurre la expiración, si se reduce más del 50% del diámetro en relación a la fase inspiratoria, esto va a ser compatible con una traqueomalacia. Entonces, en esta imagen de tomografía de tórax en fase simple en una fase inspiratoria, lo que vemos es que la tráquea se ve relativamente abombada, especialmente en la parte posterior. Esto condiciona que se vea de esta forma. Ahora, durante la fase expiratoria, la tráquea se colapsa más del 50% de su luz, y además de eso adquiere como una forma de luna, y también llamado en forma de columna aérea de U o de Frown. Ahora, este mismo paciente, valorado en una reconstrucción multiplanar en el plano sagital, a nivel de la tráquea, lo que vemos es que la tráquea se ve, como ya lo habíamos mencionado, dilatada en la fase inspiratoria. Sin embargo, al realizar la fase expiratoria, igual en una tomografía de tórax en fase simple, en una ventana de pulmón con la fase expiratoria, vemos cómo se reduce completamente el diámetro de la tráquea. Todo ello condiciona que se colapse sobre sí mismo y sea compatible con datos de traqueomalacia. Cambiando un poco el chip, y esto es en relación ya a los bronquios. Las bronquiectasias, como su epónimo, bueno, de su etimología lo refiere, de bronquios y ectasias de dilatación. Eso es una dilatación irreversible de los bronquios, que suele manifestarse con datos de infecciones respiratorias recurrentes, con apreciable producción de esputo. Y esto usualmente se va a asociar a tos productiva crónica e infecciones respiratorias a repetición, datos que pueden ir ayudando al diagnóstico de forma clínica, ya que estos pacientes suelen tener hasta más de 8 semanas con este tipo de cuadros respiratorios, y al hacer la valoración se pueden encontrar este tipo de dilataciones bronquiales, que al ver las estructuras bronquiales en un plano longitudinal, a ellas se van a ver como cuando son cilíndricas, como opacidad de lineales paralelas o el signo de los raíles de tranvía. Esto va también
visualizarse cuando existe la otra variante, que son las variantes quísticas o varicosas, como opacidades anulares o espacios quísticos con un diámetro de hasta 2 centímetros. Entonces vamos a hablar de estos tipos o clasificación de bronquiectasias. La clasificación de la bronquiectasia va a ser de acuerdo a su morfología y vamos a decir que las bronquiectasias tubulares o cilíndricas, que son las más comunes, en una serie de estudios se verificó que es la más común y hasta más del 40% de los casos, existe una dilatación simétrica del bronquio, con lo cual se ve como de forma cilíndrica o como tubular. Y las menos frecuentes, que son las bronquiectasias varicosas, lo que van a tener son formas focales de dilatación que se van a ver, y ese nombre se debe a lo de las varices, que son dilataciones focales de un segmento del bronquio, que estas son las menos frecuentes, pero sí pueden existir. Y por último, las bronquiectasias saculares o quísticas, que estas son también una variante donde hay una formación sacular de la porción de la pared bronquial y condiciona especialmente a que ocurran episodios de impactación mucosa, y estos pacientes van a tener mayor afectación importante de la respiración. Entonces, en la imagen de tomografía vamos a ver signos específicos. Como todos sabemos, la vía aérea va aunada a una vía vascular, en este caso las arterias pulmonares. Cuando esto ocurre, usualmente tiene que haber una relación entre 0.5 a 1.0 entre la arteria y el bronquio adyacente. Sin embargo, cuando esta relación cambia por más de una relación de 1.5 del bronquio en relación al vaso, va a condicionar que se le dé el nombre de bronquiectasia. Y cuando vemos esta imagen de tomografía de tórax en fase simple en una ventana de pulmón, lo que vamos a ver es que existen mayor diámetro relativo de los bronquios con su vaso adyacente, con lo cual se puede ver el signo del anillo, y esto puede ser más visualizado con un acercamiento de la misma imagen, donde vemos la parte del bronquio como una imagen que tiene disminución de la atenuación con la pared bronquial engrosada, y en la parte superior vemos como si fuese el diamante del anillo, el vaso adyacente. Es por ello que vamos a ver estos datos de engrosamiento de la pared, mayor dilatación en relación al vaso, y además de eso, como están dilatados, hay ineficiencia del mecanismo de eliminación de las secreciones mucosas por alteración de los cilios, con lo cual pueden haber datos de impactación mucosa, y también van a haber áreas que estén de diferente ventilación y perfusión, dando un patrón en mosaico. Y en estas imágenes de tomografía, primero en la imagen del lado izquierdo, es una imagen de tomografía de tórax en fase simple. En una ventana de pulmón lo que vemos son dilataciones que parecen anulares de los bronquios. Y es importante mencionar que uno de los datos de diagnóstico para la bronquiectasia es que podemos encontrar bronquios dilatados hasta las porciones pleurales. Esto no debe ocurrir normalmente. Entonces acá vemos que existen estos bronquios dilatados que casi alcanzan la superficie pleural, y además de eso se ven como dilataciones saculares. Estos son compatibles con bronquiectasias quísticas. Además de eso, en la reconstrucción multiplanar en el plano coronal, siempre en la tomografía de tórax en fase simple, a nivel del campo pulmonar del lado izquierdo y campo pulmonar del lado derecho de menor cantidad y predominancia del lado izquierdo, vemos las dilataciones saculares de los bronquios, que son compatibles con bronquiectasias quísticas. Y en esta otra imagen de tomografía de tórax en fase simple en una ventana de pulmón vemos tanto el engrosamiento de la pared del bronquio, que es tomado como un corte longitudinal al mismo, que en unas porciones se ve cilíndricas y en otras partes se ve con dilataciones saculares compatibles con bronquiectasias quísticas. También se pueden ver esta combinación de hallazgos de bronquiectasias en los pacientes, así que no es extraño encontrarlas. Ahora, este es un tema que está tomado también del temario, y es importante mencionarlo, el enfisema, ya que es una patología que se asocia a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esto es una alteración de la vía aérea de menor tamaño o de menor calibre, no tanto así de las de mayor calibre como ya he mencionado anteriormente. El enfisema se asocia a una destrucción pulmonar con alteraciones secundarias del patrón vascular y el aumento del volumen pulmonar. Esto significa que van a haber aumento de áreas de pulmón
con mayor cantidad de aire, pero con menor cantidad de parénquima pulmonar que sirva para poder realizar el intercambio gaseoso. Por lo cual, estos pacientes van a tener alteraciones de esta relación ventilación-perfusión, por lo cual van a tener alteraciones. Por ejemplo, los pacientes con enfisema también se llaman sopladores rosados, ya que estos pacientes tienen una tendencia, al compararlos con los de las bronquitis crónicas, a verse más sonrosados en relación a los anteriores, ya que los de bronquitis crónica se ven hasta cenóticos. Entonces, el enfisema, existen varios tipos, y de los 3 importantes que les voy a hablar el día de hoy, primero voy a hablarles del enfisema centrolobular. Este es el tipo de enfisema que más se asocia a el antecedente de tabaquismo. Usualmente son áreas focales de la porción central del lobulillo secundario que están destruidas y suelen tener una distribución no uniforme que afecta predominantemente los segmentos superiores, especialmente los lóbulos superiores de ambos campos pulmonares. Como mencioné, esta es la forma de enfisema más común en los pacientes que tienen el antecedente de tabaquismo. ¿Cómo se van a ver? Se van a ver como lesiones radiolúcidas focales que miden hasta 1 centímetro de diámetro. Y como en este esquema de la imagen de la derecha, vemos cómo se encuentran las áreas quísticas o de disminución de la atenuación pulmonar que están asociadas a la destrucción del parénquima, en este caso de los alveoles centrolobulares, y se van a ver en la forma central. De igual forma se van a ver en la imagen de tomografía. La tomografía es el mejor estudio para poder calificar y si existe o no un enfisema, ya que en la radiografía de tórax sí se pueden ver signos indirectos, pero no estar seguros de qué tipo de enfisema es y si existe o no un enfisema. Y en la radiografía de tórax, tanto de forma clínica, el paciente va a tener un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, y además de eso se va a ver como un tórax en tonel, con los datos de disminución de la densidad pulmonar, que se va a ver como una radiolucencia bilateral, que puede ser bastante importante, o disminución de la densidad. Entonces, en la tomografía de tórax siempre se van a ver estas áreas focales en la porción central del lobulillo secundario con disminución de la atenuación, que son asociados a un enfisema centrolobular. De igual manera, en esta otra tomografía de tórax en fase simple en una ventana de pulmón, vemos, especialmente en el campo pulmonar derecho, que existen estas áreas focales de disminución de la atenuación pulmonar asociadas a las porciones centrolobulares de los lobulillos secundarios asociados a un enfisema centrolobular. También existe otra variante que es un poco más agresiva, y esta es el enfisema panlobular o panacinar. Esto significa que el paciente va a tener una afectación global del lobulillo secundario, y esto va a generarse especialmente en aquellos pacientes que tengan una deficiencia congénita de la enzima alfa-1 antitripsina. Esta sirve para controlar los reactantes y enzimas que logran causar una destrucción del parénquima pulmonar, y al no existir esta enzima, pues estos catalizadores y destructores de la parénquima van a actuar sin control metabólico, por lo cual se va a destruir completamente el lobulillo secundario. Es por ello que el paciente va a tener una afectación más global del parénquima pulmonar. Suele ser una afectación difusa, y lo que se va a observar, igual que en este esquema de la derecha, son grandes espacios aéreos con distorsión de los vasos pulmonares. Esto va a hacer que los vasos se vean de menor calibre en relación a todo el área del parénquima pulmonar, que se ve con aumento de con disminución de la atenuación, y que además de ello va a condicionar de forma secundaria hipertensión pulmonar asociada, que posteriormente estos pacientes van a generarle, también pueden cursar con un cuerpo pulmonar, ya sea agudo o crónico. Entonces vemos esta imagen de tomografía de tórax en fase simple en una ventana de pulmón, cómo está importantemente reducido la atenuación de casi todos los segmentos laterales y posteriores de estos dos pulmones, y con una afectación más difusa, que son compatibles con un enfisema panlobular o panacinar. Y de forma importante vemos cómo están condicionada la reducción del tamaño de los vasos pulmonares, o también, que también se le llama el signo de la poda de los vasos pulmonares, asociados a los datos de enfisema y condicionando la hipertensión pulmonar de forma secundaria. Otra forma de enfisema es el enfisema paraseptal. Usualmente son afectaciones del
los alveolos que están asociados a los septos interlobulares o a las versiones subpleurales. Esto condiciona a que existan, adyacente a los septos lobulares secundarios, una disminución de la atenuación pulmonar en relación a un enfisema paraseptal. Usualmente los más afectados son los lóbulos superiores, pero hay que tener en cuenta que el tamaño en estos pacientes es importante, ya que cuando existen radiolucencias subpleurales mayores de 10 milímetros, esto ya no van a ser llamados zonas quísticas o de enfisema paraseptal, sino que se van a llamar bulas. Estas bulas van a ser importantes porque puede haber un tipo de enfisema buloso que es más destructivo y que genera áreas quísticas de mayor tamaño y que pueden causar de forma secundaria tanto atelectasias por compresión como alteraciones de mayor predominio y que pueden generarse una rotura de ellas para generar también neumotórax y otras complicaciones. Entonces, en esta imagen de tomografía de tórax en fase simple en una ventana de pulmón, lo que tenemos es que existen pequeñas áreas de disminución de la atenuación de distribución subpleural en ambos campos pulmonares y además de ello, al hacerle una reconstrucción multiplanar en el plano coronal a este paciente, lo que vamos a apreciar es que existe siempre las áreas de disminución de la atenuación de forma quística de distribución subpleural y en especial a nivel de los campos pulmonares superiores. Todos ellos datos de un enfisema paraseptal que no tienen el tamaño para cambiarles el nombre a un enfisema buloso. Bueno, eso es en parte a los datos de la patología de la vía aérea que les he traído el día de hoy. Además de ello, voy a hablarles de una subsección diferente que se llama la porción de atelectasias, que es muy importante reconocerlas porque muchas veces las consultas por masas en el parénquima pulmonar de los servicios clínicos suelen ser secundarios a una atenuación aumentada del parénquima pulmonar con disminución del volumen y otros signos de atelectasias, por lo cual tener un conocimiento claro de qué es una atelectasia y qué no lo es muy importante. Entonces, las atelectasias son aquellas áreas del parénquima pulmonar que están colapsadas o que no tienen adecuada expansibilidad. Entonces, se viene de la etimología de ateles incompleto y ectasis distensión, o sea que es una distensión incompleta del parénquima pulmonar que, en otras palabras, y de forma coloquial, también se puede llamar colapso pulmonar. Pero el término aceptado es atelectasia. Estos tienen signos directos y signos indirectos. Las atelectasias van a tener signos directos, especialmente estos dos, que son, uno, el desplazamiento de las cisuras interlobulares, y esto va a ser condicionado por una disminución del volumen del segmento o lóbulo afectado, va a hacer que se disminuya el volumen y por ello el desplazamiento de la cisura va a ser hacia el sitio donde esté la atelectasia, especialmente más importante cuando ocurre una atelectasia de ambos de los lóbulos superiores o lóbulos inferiores, tanto sin embargo, en la atelectasia del lóbulo medio del lado derecho, usualmente no ocurre una alteración importante de las cisuras. Además de ello, como hay una menor distensibilidad del parénquima pulmonar, existe de forma secundaria un agrupamiento de los bronquios y de los vasos, ya que estos se ven más unidos y esa área va a estar con disminución de volumen. De forma secundaria y con signos indirectos existen varios y estos son los que más van a ayudarnos a dilucidar que existe ahí una atelectasia de forma secundaria, que son los signos indirectos. Uno es un aumento local de la opacidad, o sea, una atelectasia usualmente se va a ver como una área del parénquima pulmonar con aumento de la atenuación o de la radioopacidad a nivel de tanto de la radiografía como de la tomografía, con afectación del hemidiafragma, ya que al haber un menor volumen pulmonar se va a condicionar una elevación del hemidiafragma del lado afectado. Además de ello, va a haber una retracción del mediastino ipsilateral a la disminución del volumen, con una hiperinsuflación compensatoria del resto del pulmón o del otro pulmón, ya que puede existir una atelectasia total de un solo pulmón. También, esta disminución del volumen va a condicionar un desplazamiento de los ilios ipsilaterales al sitio de la afectación, que puede ser un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo y hacia el lado de la afectación. Además de ello, como hay una disminución del volumen y de la expansión pulmonar, va a haber una menor separación de las costillas o un espacio intercostal que va a estar más cerca del otro
en relación a los otros donde hay adecuada ventilación. No se va a valorar broncograma aéreo en estas áreas a menos de que existan otras alteraciones, ¿verdad? Ausencia de la visibilidad de la arteria interlobar es otro dato importante, y esto puede ocurrir por diferentes formas, mecanismos que puedan ser condicionantes de las atelectasias y que debemos conocerlos para poder reconocer cuando ocurre o no una atelectasia. Uno de ellos, y mucho más importante, es la atelectasia obstructiva. La atelectasia obstructiva va a estar condicionada porque existe una obstrucción bronquial, y es la forma de atelectasia más frecuente. Puede ser por una obstrucción intrínseca o extrínseca del bronquio o de la vía aérea. Suele ser intrínseca cuando ocurre un cuerpo extraño que se impacta a nivel de la luz del bronquio o de la tráquea, y va a condicionar una atelectasia de esa porción que está siendo alimentada por la vía aérea de ese lado. Y además de eso puede ser también de causa intrínseca por tumores o por hiperplasias, especialmente en los tumores. Es uno de los signos importantes que reconocer cuando existe un CA epidermoide, ya que estos son de destrucción más central y condicionan atelectasias lobares, que usualmente se van a asociar con el signo de la S de Golden, que va a ser una atelectasia lobar superior lo más frecuente. Las causas extrínsecas son aquellas que condicionan una reducción de la luz del bronquio, y esto va a ser ya sea por compresión o por afectación extrínseca. Suelen ser las más frecuentes, como mencioné, y es importante tenerlas en cuenta al reconocerlas. También existen las atelectasias por cicatrización, y esto se ocurre especialmente cuando hay un aumento de la cicatrización a nivel ya sea pleural o del intersticio pulmonar, que está condicionando una rigidez pulmonar, por lo cual no se logra expandir adecuadamente, pierde la elasticidad fisiológica, y esto va a ser condicionado especialmente por aquellos datos de tuberculosis postprimaria o datos de fibrosis por radiación, ya que estos van a generar fibrosis del intersticio y una menor distensibilidad del parénquima. También existe la atelectasia pasiva, que esta es una retracción secundaria a la presencia de algo que esté ocupando el espacio pleural, y que puede ser ya sea un derrame pleural o un hemotórax o neumotórax, más frecuentemente los tres. Por compresión, usualmente se ve a masas o a bulas que van a estar alterando el espacio pleural y que condiciona a que se reduzca el volumen del pulmón afectado, y suele ser una afectación más local. Especialmente esta es una forma que se puede ver especialmente en aquellos pacientes que tienen un enfisema buloso. Además de ello, puede ocurrir una atelectasia por adhesión, y estos son aquellos pacientes, especialmente en los niños, donde existe una disminución de la producción de surfactante, que es el agente angiotensivo, tensoactivo, que es necesario para mantener la distensibilidad de los alvéolos y que no se colapsen, y usualmente esto se va a ver más frecuentemente a nivel de una atelectasia segmentaria o subsegmentaria, que a nivel del lóbulo medio se pueden observar con mayor frecuencia. Y esto es un resumen de los diferentes mecanismos de atelectasias, de la atelectasia por reabsorción o obstructiva, atelectasia pasiva, por compresión, adhesiva y por cicatrización, para que se repase posteriormente. Entonces, como ya sabemos los mecanismos, debemos saber que existen patrones de atelectasia de acuerdo al lóbulo afectado. Y el primero que les voy a hablar es la atelectasia del lóbulo superior, y existen datos directos. Entonces, vemos que primero existe una dirección del colapso, es una dirección superior-medial con elevación del ilio ipsilateral, y además de eso, desplazamiento de la cisura hacia la porción superior, con una mayor expansibilidad del pulmón restante que no está colapsado, con una posición del diafragma que puede verse una elevación ipsilateral con un pico yuxtafrénico. Además de ello, se puede ver una desviación de la tráquea y de las porciones del mediastino hacia el lado de la disminución del volumen, con lo que podemos saber en esta imagen, tanto esquemática del lado derecho como de la radiografía de tórax del lado izquierdo. Entonces vemos que hay un aumento de la opacidad a nivel superior del campo pulmonar derecho, con una disminución del volumen y retracción de la tráquea hacia ese lado. Además de ello, vemos una elevación de la cisura hacia la porción superior, y el ilio está elevado. Este es el esquema diagramático de ese paciente. En la tomografía de tórax, en este caso, una tomografía de tórax, una reconstrucción multiplanar en el plano coronal, en la ventana de mediastino, lo que vemos es un aumento de la atenuación a nivel
del lóbulo superior derecho, con una elevación específica de la cisura hacia la porción superior, y además de esa obstrucción a nivel del bronquio que está alimentando esa área, y no vemos bronquiorama aéreo, y además de ello vemos la retracción de la tráquea hacia la porción ipsilateral y una elevación del bronquio principal a nivel del ilio. Siempre en este paciente, ahora en una imagen de tomografía de tórax en ventana de mediastino, lo que vemos es cómo está el aumento de la atenuación del lóbulo superior. Eso estaba asociado a un CA epidermoide porque obstruía el bronquio que es detallado. También pueden ocurrir atelectasias del lóbulo medio derecho, y esto es un poco, como mencioné, más frecuente en aquellos pacientes que presentan disminución de la producción de surfactante, especialmente en los niños, pero también puede ocurrir en adultos con afectación a atelectasias segmentarias o subsegmentarias, que usualmente en la radiografía de tórax, en la PA, es un reto diagnóstico, ya que suelen no verse adecuadamente, pero que solo se ve un borramiento del borde cardíaco del lado derecho, sin otra alteración. Entonces aquí siempre es importante hacer una radiografía lateral de tórax para poder hacer el diagnóstico, ya que esto es un diagnóstico más fácil por esta proyección. Entonces pueden ocurrir, no hay alteración del ilio, como había mencionado previamente, suele haber un desplazamiento posterior inferior de la cisura menor con un desplazamiento anteroposterior de la cisura mayor, no hay afectación del diafragma, y la reventuración traqueal no existe. Y lo único que se puede llegar a ver es una pérdida de la silueta cardíaca, que solo es un bordecito en la porción lateral derecha. Y en este esquema es lo que estamos visualizando. Hay una opacidad que borra levemente el borde cardíaco del lado derecho, y en el diagrama del lado B es una opacidad lineal, que casi piramidal, con el ápex hacia la porción del ilio, datos compatibles con una atelectasia del lóbulo medio. Y esto es unas imágenes de radiografía de tórax. En lo que vemos es que es difícil valorar la radiografía PA, ya que esta atenuación, esa radiopacidad que borra el borde cardíaco derecho, puede ser hasta pasar desapercibida. Entonces, al hacer la radiografía lateral, lo que vemos es esta radiopacidad piramidal con la base subpleural y con el ápex hacia la porción del ilio, compatible con una atelectasia del lóbulo medio. También hay datos específicos que se pueden ver en las atelectasias de los lóbulos inferiores, especialmente tanto el derecho como el izquierdo. Entonces acá, estos van a tener una dirección de colapso posteromedial con descenso del ilio. Este va a estar hacia la porción colapsada, con una disminución de tamaño. Además de ello, va a haber una rehabilitación de las fisuras con desplazamiento de la fisura mayor hacia la posterior inferior y de la menor hacia la posterior inferior, con una aproximación de las costillas, que son los signos indirectos que había mencionado, y el bronquio principal se va a ver verticalizado. Eso significa estar traccionado hacia la área de disminución del volumen. Entonces, en este paciente que tiene una radiografía PA de tórax, lo que vemos es una reducción del volumen del lóbulo inferior derecho en comparación al campo pulmonar del lado izquierdo. Esto está condicionado con un aumento de la atenuación basal del lado derecho, y que al hacerle la radiografía lateral de tórax también se puede ver que existe una disminución del volumen, y esto era condicionado por un derrame pleural, que es un mecanismo pasivo. Vemos en estas imágenes de tomografía de tórax del mismo paciente, en este caso una reconstrucción multiplanar en el plano coronal, vemos cómo está el derrame en la porción inferior y de reducido el volumen del parénquima pulmonar del lóbulo inferior derecho. Y en la reconstrucción multiplanar en el plano sagital vemos los mismos datos antes mencionados. También puede ocurrir atelectasia del lóbulo superior izquierdo, y esto se va a visualizar con datos de una dirección de colapso anterior y superior, con elevación del ilio ipsilateral hacia la porción de disminución del volumen, con desplazamiento anterior de la cisura mayor, elevación del diafragma y desviación de la tráquea y de las estructuras mediastinales hacia el lado izquierdo. Además de ello, puede haber aumento compensatorio de la ventilación del lóbulo inferior izquierdo, dando así el signo de la luna núnula, o que se va a visualizar como que está una radiolucencia en forma de luna, o el signo de Lutz-Shell a nivel del callado pulmonar. Esto se va a visualizar así
En la radiografía de tórax, en una PA de tórax, vemos que existe una disminución del volumen del lóbulo superior izquierdo con una retracción ipsilateral de la tráquea y de las estructuras mediastinales con el signo de la media luna que está rodeando una radiolucencia, el callado aórtico. Todos esos datos de aumento de la ventilación del lóbulo inferior de forma compensatoria con elevación del hemidiafragma que se logra ver de forma más evidente. En la tomografía de tórax, en una reconstrucción multiplanar, siempre en una ventana de pulmón, vemos cómo está elevado el hemidiafragma con un pequeño pico yuxtafrénico. Además de ello, vemos que está la radiolucencia a nivel que rodea el callado aórtico y vemos la disminución del volumen del lóbulo superior con el aumento de la atenuación y la agrupación de las estructuras broncovasculares. Entonces, por último, ya casi por último, también existe la telangiectasia del lóbulo inferior izquierdo, que esto es un poco más complicado de valorar en la radiografía PA de tórax, porque puede verse solo como aumento de la densidad retrocardíaca y que puede pasar desapercibido. Suele ser frecuente después de las cirugías cardíacas y suele verse como una obliteración de los vasos del lóbulo inferior izquierdo y del hemidiafragma. Puede simular una masa paraespinal. Entonces acá es importante valorar también una radiografía lateral de tórax, ya que en la radiografía PA puede pasar desapercibida si no la vemos detenidamente. Entonces, en esta imagen de radiografía de tórax en una PA, vemos que el corazón está en su situación normal y que existe un aumento de la densidad retrocardíaca que puede darse como el signo del velero. Esto puede pasar desapercibido fácilmente, pero si hay una disminución del volumen del lóbulo inferior izquierdo. En la tomografía de tórax, en este caso una reconstrucción multiplanar en la ventana de pulmón, pero en una proyección de mínima intensidad, vemos cómo existe una obstrucción del bronquio principal, bueno, el bronquio que alimenta el lóbulo inferior izquierdo, con una disminución del volumen que está asociado a una agrupación de las estructuras broncovasculares con la elevación del hemidiafragma asociados a la atelectasia del lóbulo inferior. Esta otra imagen, siempre del mismo paciente, en una imagen de tomografía de tórax, en una reconstrucción multiplanar en el plano sagital, vemos los mismos datos y en este caso, cómo está de situación retrocardíaca, la disminución del volumen pulmonar y la agrupación de las estructuras vasculares. Todo esto estaba dado por un CA epidermoide localizado por la flecha en la imagen anterior que obstruía esa porción de la vía aérea. Y por último, y no menos importante, la atelectasia redonda. Esto es una zona focal de atelectasia del parénquima pulmonar asociado a un engrosamiento pleural focal o difuso. Suele verse como una masa subpleural bastante homogénea, de forma redondeada, ovalada o en forma de cuña, y a veces como de forma irregular. El tamaño suele ser de 2.5 a 5 centímetros de diámetro y tiene una alta asociación a la exposición a asbestos. En la radiografía lateral de tórax lo que se va a ver es una radiopacidad redondeada que está de situación posterior, casi a nivel del paravertebral, que se ve de bordes definidos. Y al hacerle la imagen de tomografía de tórax en una ventana de pulmón, lo que vemos es un engrosamiento focal de la pleura asociado con el aumento de la atenuación y de la densidad pulmonar de la atelectasia redonda. Al ver la reconstrucción multiplanar en un plano sagital, vemos los mismos datos, el engrosamiento focal de la pleura parietal asociado y la reducción del volumen pulmonar de forma focal, datos compatibles como a una atelectasia redonda. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Esta es una imagen tomada de la ciudad de Nápoles, que es una ciudad al sur de Italia, que tiene lindas playas y además de eso, un componente histórico bastante importante. Además, se dice que las pizzas son muy buenas para que la visiten algún día. Muchísimas gracias por su atención. Felicidades, Jerry, muy bonita clase, bien didáctica y con los factores clave para investigar este tipo de patologías que son extremadamente frecuentes, a excepción de la traqueomegalia, que no es tan frecuente, pero las demás sí se evidencian en muchos estudios radiológicos. No sé si tienen preguntas o comentarios los demás.
Hola, buenos días, doctor. Eh, Gracias, Henry, por la bonita clase que nos acaba de dar. Solamente quiero agregar que en el contexto de los pacientes con traumatismo, en los que el mecanismo de trauma incluye compresión del tórax, ya sea por el cinturón o por un otro mecanismo distinto, la valoración de la vía aérea es muy importante en busca de algún tipo de signo que nos oriente a una rotura. Y a veces son bien sutiles y desde la radiografía se pueden detectar. Y una de las herramientas que nos ayuda para valorar vía aérea en la tomografía es la broncoscopía virtual, ¿verdad? La capacidad de estos tomógrafos hoy en día, de esos cortes tan finos, nos permite hacer reconstrucciones como que estuviéramos haciéndole una fibrobroncoscopía al paciente. Entonces, hacer uso de esas herramientas para la valoración y sacarle el jugo lo máximo posible a esos estudios, ¿verdad? Muchas gracias a Henry por la clase. Muchas gracias a ustedes. Agregando lo que dice Florentino, cuando estamos hablando de síndrome de atrapamiento aéreo, porque el atrapamiento aéreo puede ser por múltiples causas frecuentes, bronquitis crónica, asma bronquial, enfisema, eh, el estudio de elección para su valoración es la tomografía, pero la tomografía debe ser en fase de expiración, que es donde mejor podemos demostrar ese proceso obstructivo, no en fase inspirativa. Así que es importante, por eso, saber qué estamos buscando cuando realizamos una tomografía. Si nos dicen que es un proceso obstructivo, entonces recordemos hacer el estudio en fase de expiración. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene algún comentario? No, doctor.